noches, bienvenidos a este conversatorio que organiza la Cámara de Comercio Boliviana Americana, AmCham Bolivia. Este conversatorio que se denomina Plan de Reactivación Económica para Bolivia. Hoy vamos a tener el lujo de contar con tres panelistas, Leif Andersen, Miguel Roca y Pablo Mendieta, en esta actividad que pretende básicamente encontrar respuestas a lo que significa en este momento el problema más álgido de los bolivianos junto a la salud, la crisis económica, quizás una de las crisis más duras de la historia de Bolivia, una de las crisis más profundas de todo el periodo republicano de Bolivia. Nos referimos a la crisis económica profundizada sobre todo por la pandemia, que no sabemos cuánto más tiempo puede prolongarse. Les damos la bienvenida a este espacio que va a contar con tres panelistas de lujo, que va a básicamente constituirse en un espacio de preguntas y respuestas, quizás de discusión, quizás de mirada hacia el futuro, fundamentalmente. En este momento Bolivia pasa por una crisis profunda, de acuerdo a las últimas estimaciones que han hecho el propio gobierno. Es probable que hasta fin de año la caída del Producto Interno Bruto llegue a 6.2%, según la proyección revisada en los últimos 2 días por el gobierno nacional. Es probable que tengamos un déficit fiscal hasta fin de año de 12.1%, y finalmente se calcula que tendremos una inflación de 1.7%. Son tres de los significativos indicadores macroeconómicos que nos pueden mostrar cómo está el pulso, el termómetro de la economía boliviana. Sin más, voy a dar la bienvenida a la primera panelista. La vamos a presentar conjuntamente con sus datos profesionales. Luki Andersen, que es doctora en economía, directora de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en Bolivia, doctora en economía de la Universidad de Aarhus, Dinamarca. Ella ha conducido investigaciones sobre desarrollo en América Latina por más de 25 años. Desde 2018 está dirigiendo la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en Bolivia. Es una escritora prolífica con más de 300 publicaciones. La última de sus publicaciones ha sido el Atlas Municipal de los ODS en Bolivia. Le damos la bienvenida a la señora Andersen para que haga uso de sus 20 minutos y nos proponga su mirada en relación a la reactivación de la economía boliviana. Adelante y bienvenida. Gracias. No puedo poner video, ¿o sí? Ah, ya. Ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla para hacer la presentación. Agradeciendo mucho la invitación para este evento. Estoy muy feliz de estar aquí en este conversatorio con Miguel Roca y Pablo Mendieta. Y como yo soy la primera expositora, voy a empezar explicando un poco el contexto, comparando cómo nos ha ido en Bolivia en comparación con los otros países del mundo. Porque en mi oficina hemos estado haciendo una investigación, analizando los datos de todos los países del mundo en términos de cambios en cantidad de vidas, pérdidas de vidas y pérdida de calidad de vida. Este gráfico muestra 125 países del mundo para los cuales hemos podido obtener datos. En el eje horizontal tenemos el cambio en movilidad promedio durante los primeros 6 meses de la pandemia, es decir, desde que se lo declaró pandemia el 11 de marzo hasta el 11 de septiembre, usando los datos de Google Mobility Reports.
Y en este gráfico podemos ver que Bolivia, Perú y Panamá están entre los países que más han reducido sus salidas del hogar, las visitas al trabajo, a parques, a tiendas, a lugares de diversión. Realmente el nivel de reducción de movilidad es extrema, menos 60% en promedio en 6 meses, durante 6 meses en comparación con antes de la pandemia. En comparación con Estados Unidos, por ejemplo, que es una reducción de 13% o algo así. Holanda, nada. Dinamarca, incluso había un aumento en movilidad, y esto se debe es un poco artificial esto, porque la línea base es en enero, febrero, y es pleno invierno en Dinamarca, así que era natural que en primavera y verano la gente sale más, sobre todo a parques, áreas verdes, y esto es lo que muestran los datos. Igual en Suecia. Pero, por ejemplo, Inglaterra, que tiene exactamente el mismo clima que Dinamarca un día antes, allá había una reducción de 25% en movilidad, en contraste con un aumento en Dinamarca de 20%. Así que son diferencias muy, muy, muy grandes en cómo los países han manejado esta pandemia. Y nosotros hemos sido entre los más confinados de todo el mundo. En el otro eje tenemos los muertos por millón de habitantes, incluyendo los oficiales, pero también los extras documentados por las agencias que anotan el número de muertos. Hay buenos datos para todos los países de Europa, y también hay datos de Bolivia, Ecuador y Perú. Y con esto Perú es donde más han sufrido en términos de muertes, casi 2.500 por millón de habitantes, que es muy alto. En Bolivia 1.400 durante los primeros 6 meses. Se puede ver este gráfico que hay una relación negativa. La correlación es menos 0.33, creo. Y esto significa que no hay un trade-off entre salvar vidas y salvar la economía. Donde le ha ido mal en términos de pérdida de vida, también le ha ido mal en términos de pérdida de actividad. Google Mobility es un buen proxy de pérdida de actividad económica, vida social, calidad de vida en general. Y nosotros estamos en el grupo más fregado de todo el mundo. Y mi otro país está en el extremo opuesto. Felices de la vida y casi no ha muerto nadie. Bueno, pero estos son muertes, así, personas, pero en Perú, Bolivia y Ecuador, los muertos eran mucho más jóvenes que en Dinamarca y Suecia, por ejemplo. Así que en nuestros países aquí en América Latina hemos perdido más años de vida que han perdido en Suecia, en Dinamarca, donde los que han muerto eran bastante viejos. Así que sí, se puede calcular pérdida de años de vida, y esto hemos logrado para todos estos países con ayuda de un equipo de investigadores del Banco Mundial que nos han pasado todos los datos que ellos han hecho para calcular cuántos años de vida se pierda para cada muerte de COVID en cada país. Y esto hemos usado para calcular cuántos años de vida se ha perdido por COVID en los primeros 6 meses. Y Estados Unidos es el país que más
años de vida pedido, 2.6 millones, seguido por Brasil, Perú, India, México. Y aquí, entre los 20 que más ha pedido está Bolivia. Y Bolivia es un país pequeñito, no debería estar allá junto con Rusia y otros países grandes. Así que realmente nos ha tocado muy fuerte. Otra manera de ver qué tal fuerte nos ha tocado es ver todas las causas de muerte hasta el 11 de septiembre, hasta los 6 meses de la pandemia. Y allá COVID ya es causa número 1 en Bolivia, más que cualquier otra causa de muerte. Y estos son solamente los muertes oficiales. Deberíamos incluir todos el exceso de muertes que se ha demostrado que hay en Bolivia, que ni siquiera entraría en la pantalla. Así que es una enfermedad muy, muy, muy grave en Bolivia. Y esto es excepcionalmente grave. Hay otros países donde está opuesto. Japón, por ejemplo, que era uno de los primeros países en infectarse del virus directamente de China, pero hasta el 11 de septiembre casi nada, bueno, 1.400 han muerto, es una causa de muerte negligible en comparación con todas las otras causas. Y es raro, ¿no? Porque primero, Japón recibió el virus muy temprano. Es el país con la población más vieja del mundo. Tiene la ciudad más grande del mundo. Es altamente organizado y súper denso. Tenía todas las condiciones para que le toque fuerte, pero y no han tenido cuarentena. Pero no le ha afectado. Esto es el gráfico que muestra cambios en movilidad, calidad de vida, contra pérdida de años de vida en porcentaje de todos los años de vida que se esperaría antes de la pandemia. Y bueno, es básicamente el mismo dibujo con Perú, Ecuador, Bolivia, los más graves. Perú ha perdido casi 0.08% de todos los años de vida del país, que es un número relativamente pequeño, ¿no? Es menos de 0.1%, pero han perdido así, pero grave, le ha afectado su actividad económica, la vida de la gente. Y Bolivia no tan grave, pero grave. Así que realmente el desafío para nosotros es enorme, porque nos ha tocado muy, muy fuerte. Y para la recuperación, por lo menos ya están bajando el número de muertes. Creo que lo peor ya ha pasado. Así que es hora de empezar en cómo reactivar y recuperar esto. Y yo creo que necesitamos un bono, porque hay mucha gente que han perdido, no han tenido ingresos mucho tiempo, o ingresos mínimos, y sus deudas se han acumulado. Yo vivo en un edificio y recibí las facturas de luz de todos los departamentos y buscaba el mío, que normalmente es fácil porque es normalmente el más grande, porque consumo mucho más electricidad que los otros. Pero ahora he visto que muchos de los otros no han pagado su electricidad durante toda la cuarentena, así que ya deben bastante dinero solamente en luz. Imagina otras cosas que deben, así que y debe haber muchas personas con este tipo de problema y necesita
dinero, liquidez para pagar, para salir de lo peor, mantener luz. Yo justo ayer tenía que enviar dinero a Lima, a mi cuñada, porque allá habían cortado su luz, porque no habían pagado 6 meses. Y el hijito que está estudiando a distancia, por lo menos necesitaban luz, así que urgente había que enviarles dinero. Grave. Y lo mismo en Bolivia. Así que el bono es necesario. El gobierno ha presentado un programa de reactivación económica que incluye un montón de créditos. Crédito Fogavis, crédito CREST, crédito Turismo, crédito Agropecuario 1, 2, jefe de hogar, un montón de diferentes créditos. Yo en general no creo que esto va a ayudar mucho. Ellos tienen su dibujito aquí de los requisitos para beneficiarte del crédito 1, 2, 3. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos. Y si vemos un poco más de detalle a estos pasos, uno es registro de proveedor en ProBolivia, indispensable. Y este debe ser todo un trámite con por lo menos nuevos otros pasos. El 4 dice respaldos de información financiera, lo que me hace sospechar que, como siempre, los que pueden prestar son los que no lo necesitan tanto. Además que el requisito 6 es documentación de antigüedad en su fuente laboral, boletas de pago, planillas de sueldos o algo así. Y la gran mayoría de la gente no tiene esto, especialmente no ahora. Así que esto de créditos no creo que nos va a ayudar mucho. Tienen unos programas para apoyar el empleo. Un PAE con A y un PAE con I. También me parece que hay muchos trámites para el primero, no me animaría mucho. El segundo tal vez sí, porque es simplemente empleo directo en proyectos de infraestructura. Y sí, vamos a necesitar seguir invirtiendo en todas las cosas que necesitamos, como agua, saneamiento, electricidad, internet, lo necesitamos más que nunca, ¿no? Así que si esto genera empleo, bien. Pero para mí no ayuda mucho todas estas actividades que hacemos para empujar adelante la economía, porque estamos fregando al mismo tiempo. No solamente con los trámites, que me han parecido espantosas en Bolivia desde que llegó a Bolivia hace 22 años, pero la cuarentena rígida también ha fregado mucho más que necesario. Después de 40 días de cuarentena era obvio que esto no funcionaba para nada y ya estamos casi 200 días con restricciones muy fuertes. La cancelación del año escolar era una decisión fatal, me parece, que realmente perjudica a los jóvenes y niños con más desventajas, ¿no? Así que va a aumentar la brecha aún más, que antes era grave. Cierre de fronteras, esto, bueno, al principio cuando tal vez había una esperanza de evitar el contagio, esto era buena idea, pero cuando ya estaba adentro y todos alrededor, no tenía sentido. Esto hemos mantenido demasiado tiempo también fregando a muchos bolivianos adentro y fuera de Bolivia, que no podían. Yo todavía no he visto una de mis hijas. Y la otra era todo un lío. Repatriarla. Bueno, bloqueos, estamos autosabotándonos todo el tiempo.
Y ahora, últimamente, no sé si últimamente, pero los últimos años, el problema de fake news y esta polarización causada por las redes sociales ha vuelto así, pero gravísimo, eh, creando odio y miedo entre bolivianos y división, bolivianos contra bolivianos, y así no vamos a poder salir adelante. Simplemente esta bicicleta no va a funcionar con tantos palos que estamos metiendo. Así que yo creo que, bueno, primero necesitamos políticas sostenibles, ¿no? Y casi no, bueno, hay algunos países que han hecho políticas sostenibles. Yo admiro mucho Suecia, que tenía una estrategia de largo plazo y no de pánico desde el principio. Mi papá vive en Suecia, están sin preocupación, aunque tiene 75 años. Bueno, primero, para salir de este hueco profundo donde nos encontramos, necesitamos un acuerdo entre los bolivianos de no empeorar una situación que ya es desastrosa. Tenemos que dejar de fregar entre nosotros. Tenemos que dejar de destruir, dividir, pelear. Estamos destruyendo el país. Y es una pena. Creo que necesitamos un bono para sacar a la gente de las situaciones más desesperadas. Lo hemos hecho más grave que tendría que ser. Y tenemos que undo algo de los daños. Y después tenemos que empezar a invertir en el futuro que queremos, el futuro que estamos planificando, por lo menos de SDSN, bueno, todos los países del mundo que se ha comprometido a tratar de lograr los objetivos de desarrollo sostenible con todos los servicios básicos para todos, empleo, salud, educación de calidad. Así, bueno, obviamente esto ya es súper difícil, pero tenemos que empezar y tenemos que empezar con lo más urgente y más básico, que en mi opinión es agua, saneamiento, electricidad y internet para todos. Y tenemos que hacer algo con educación. Totalmente hemos destruido el sistema de educación. Tal vez va a ser más fácil construir algo nuevo. Y necesitamos algo nuevo, porque la educación que se necesita para el futuro es diferente. Simplemente no es como lo estamos haciendo antes. Y tenemos que empezar a apoyar actividades económicas basadas en nuestras ventajas comparativas, pero que no destruye el país. Así, algunas cosas obvias es turismo basado en naturaleza, cultura, gastronomía y aventura, que tenemos tanto potencial. Y creo que después de esta pandemia va a haber tantas ganas de todos los jóvenes del mundo de viajar y explorar el mundo. Y allá tenemos mucho potencial. Productos del bosque, incluyendo madera procesado en muchas diferentes maneras. Tenemos tremendo potencial. Alimentos saludables. Tenemos muchos también, joyerías, artesanías, hay muchas opciones que no incluyen quemar el bosque y contaminar nuestros ríos. Lo último que quería mencionar es que no estamos en una isla en Bolivia, para nada. Y lo que pasa en el resto del mundo realmente nos va a afectar mucho. Y esto es un problema mundial y tenemos que colaborar, coordinar con el resto del mundo. Y espero que el resto del mundo
ve que necesitamos un poco más apoyo que el resto, porque estamos en tan grande situación. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar para Muy agradecidos escuchar por el siguiente. muy agradecidos por su intervención, doctora Andersen. Ha sido muy valiosa y se ha ceñido, se ha limitado al tiempo de 20 minutos. Vamos ahora a continuar con el segundo panelista. Vamos a presentarlo a Pablo Mendieta, director ONLIF del Centro Boliviano de Economía CEBEC. Es el economista jefe de la CAINCO, la asociación empresarial con más asociados de Bolivia. Está a cargo del Centro Boliviano de Estudios Económicos, un think tank que es representante en el país de la Asociación Latinoamericana de Consultores o Consultoras Económicas, o la ECO. Comenzó su trayectoria como investigador asociado de Felipe Larraín, actual ministro de Hacienda de Chile, hasta 2004. A su retorno al país integró el equipo económico del Banco Central de Bolivia, donde fue su gerente de investigación económica en la asesoría de política económica. Ha realizado y colaborado en consultorías para Latinoamérica en general y varios países como Chile, Guatemala, El Salvador y Bolivia. Ha publicado artículos especializados de economía dentro y fuera del país. En lo académico ha sido profesor de pre- y posgrado en diferentes universidades de Bolivia. Su desempeño académico comenzó en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde entrenó en análisis de coyuntura a los participantes del Programa Interamericano de Macroeconomía Aplicada. Además, fue su director del informe, si podemos pasar a la siguiente gráfica, su director del informe, creo que ahí nos quedamos, si la podemos desarrollar, si no, vamos a quedar ahí, porque la trayectoria de Pablo es amplia y muchos lo conocemos, realmente un profesional de lujo que está hoy con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a Pablo Mendieta para que utilice 20 minutos y nos exponga su visión de la reactivación económica en Bolivia. Gracias, Pablo. Buenas noches. Bueno, vamos a pasar con Miguel Roca para ganar tiempo, por supuesto, y darle el espacio pertinente. Vamos a presentarlo a Miguel, economista, ingeniero civil y administrador de empresas. Ha tenido a su cargo la dirección general de algunas de las empresas constructoras más importantes de Bolivia y se ha desempeñado como gerente de proyectos de numerosas y diversas obras civiles de infraestructura pública y privada. Ha dirigido importantes programas de carreteras en Centroamérica y el Caribe. En el sector público boliviano ha ocupado los cargos de subsecretario de Comercio y director general de Impuestos Internos 95 y 96, 1995 y 1996. Ha sido miembro del directorio de varias empresas privadas, entidades públicas y fundaciones sin fines de lucro, entre ellas el Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, INESAT, uno de los think tanks más prestigiosos de Bolivia. Le damos la bienvenida a Miguel, lo mismo por favor, la recomendación 20 minutos para que usted pueda presentar su conferencia y luego ya estaremos en el plan de la ronda de preguntas. Muchas gracias y bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Tufi. A quien está operando, le ruego que me permita acceso al audio por vía de mi celular. Así puedo compartir algunos datos en la pantalla de mi laptop. ¿Ahora sí? Estaba perfecto anteriormente, ahora sí. Adelante. Ya. Bueno, para entender el punto exacto en el que estamos, creo que vale la pena echar una mirada muy rápida al pasado inmediato. Primero, en un minuto o dos voy a tratar de resumir 7 décadas de modelos de desarrollo económico que hemos tenido en Bolivia, ¿no? Que son con paradigmas económicos y políticos. Aquí en el eje vertical he puesto
¿Cuál ha sido el paradigma principal en el desarrollo económico? Si quien lo debe impulsar es el Estado o el sector privado, y en el eje horizontal, el paradigma de desarrollo económico, si básicamente es por la vía del rebalse, muy asociado, digamos, a tendencias de derecha, para decirlo de la manera más simplista, o paradigmas redistributivos, también asociados con la izquierda en una forma muy simplista, insisto. Si comenzamos en el MNR y el tamaño del círculo implica, digamos, la profundidad del cambio, estábamos definitivamente dándole un rol al Estado muy fuerte y un esquema redistributivo. Pasamos a los gobiernos militares, un poco yéndonos hacia la derecha. Ahí vienen los años de Banzer, en una bonanza muy parecida a la que vivimos muy recientemente. Los interinatos de Guevara y Gayler, nuevamente los militares de la época, para llegar a la UDP en una lógica estatista y redistributiva. No vale la pena ahondar en cómo nos fue en esa aventura, y nos llevó al otro extremo, al gobierno de Víctor Paz y su nueva política económica, ya muy caracterizada por lo que entendemos como neoliberalismo. El gobierno de Jaime Paz, que trató de seguir en la misma lógica. El primer gobierno de Goni, que le dio más preponderancia al sector privado, sobre todo con la capitalización de las principales empresas del Estado. El gobierno de Banzer y Tuto Quiroga, que siguió más o menos en esa línea. El segundo gobierno de Goni, que se mantuvo ahí, pero sin hacer ninguna reforma. También el breve periodo de Carlos Mesa. Y tras el interinato de Rodríguez Belcé, volvemos a donde comenzamos en el año 52 con Evo Morales, una lógica estatista que intenta ser redistributiva y muchas contradicciones. El tema es que llevamos 7 décadas en zigzag, y si no vemos eso y seguimos el zigzag, pues no vamos a cambiar nada, ¿no? La bonanza que acabamos de vivir, me gusta reflejarla en gráficos. En este primer gráfico tenemos el comportamiento del precio del petróleo. En el segundo gráfico, cómo se han comportado el valor de nuestras exportaciones de hidrocarburos, y vemos claramente, no necesitamos hacer regresiones ni mucha econometría aquí para ver la relación entre el precio del petróleo y nuestros ingresos de exportación de hidrocarburos, de gas. Y de la misma manera, en este tercer gráfico, vemos que también hay, a mí me gusta llamar esto un downstream fiscal, ¿no? Que con nuestro comercio exterior, con cómo se comportan nuestras exportaciones, así se comportan nuestras recaudaciones. Y con este downstream fiscal también viene el downstream de la inversión pública, que ha tenido un comportamiento similar, pero lo que vemos, la brecha entre esta línea negra y la línea verde, esto es gasto corriente, gasto público. Si nos fijamos aquí los años del 2002, 2004, el gobierno vivía en gasto corriente, esto es ingresos menos inversión pública, menos gasto de capital, con alrededor de 800 millones de dólares al año, y llegó a vivir con más de 4,000 millones de dólares, y aún así incurrir en déficit fiscal. Se habla mucho, incidentalmente, acaba de salir hoy la calificación de riesgo de Moody's. Nos ha bajado la calificación a B-, un escalón, y hace énfasis en la baja de ingresos de los hidrocarburos. Pero si vemos este gráfico, y en los últimos años el gobierno hizo mucha propaganda interna y externa de que el país vivía de los ingresos de los hidrocarburos y de una supuesta nacionalización, pero la realidad nos dice es totalmente diferente. La realidad es que el país vive principalmente de los impuestos indirectos. Al 2017 era 58%, el último cálculo que hice al 2019 estamos por encima del 65% en impuestos indirectos. Esto es IVA, IT, ICE y también los aranceles, está ahí. Fíjense cómo ha crecido la contribución impositiva tributaria por los impuestos indirectos. Han bajado los impuestos de la renta extractiva, principalmente esto es IDH, pero también regalías hidrocarburíferas y mineras, y han subido un poco los impuestos directos, esto es IUE, pero en los últimos años ha bajado.
Ya vamos a ver cómo estamos después de la pandemia. Un tema fundamental que tiene que ver con lo anterior, y aquí hago referencia a un estudio del BID titulado Mejor Gasto para Mejores Vidas del 2018, que establece para Bolivia una ineficiencia del 6.3% del PIB, o sea, un despilfarro en el gasto público. Esto incluye gasto corriente e inversión, y solamente en inversión establece una ineficiencia de casi $1.000 millones, 942. Hemos concentrado nuestra inversión pública en mega obras, sobre todo lo vemos aquí en la columna azul, en el sector de hidrocarburos, y la roja, el sector de energía, y por energía entendamos hidroeléctricas muy grandes, bueno, también termoeléctricas y de ciclo combinado. En fin, la inversión pública se ha concentrado en yacimientos y en ENDE, con el problema de que estas dos instituciones han sido manejadas muy políticamente y no han tenido, digamos, una lógica de eficiencia, de rentabilidad financiera, etcétera, en las decisiones de inversión. Algo que nos debe preocupar mucho es que en los últimos años ha habido el típico desplazamiento el desplazamiento de la inversión privada por parte de la inversión pública, el efecto crowding out. No estamos utilizando fuentes privadas en el desarrollo de nuestra infraestructura, un país como Bolivia que no tiene infraestructura, y fíjense la casualidad, estamos a la par de países como Belice y Guyana. Yo particularmente he trabajado en Belice, un país muy, muy bello, pero que no tiene infraestructura y muy atrasado en muchos sentidos. La ineficiencia en la ejecución de la inversión pública, que fue a decir del ex ministro Arce Catacora, ahora candidato a la presidencia, que fue el motor, digamos, del crecimiento económico, pero la ineficiencia fue pasmosa entre los recursos disponibles, lo presupuestado y lo ejecutado. Entonces, esto nos trae al 2019, hagamos una comparación con cómo estábamos al final del último superciclo de materias primas, al final de la dictadura del general Banzer en el 79, 40 años después. Estábamos antes de la pandemia en situación muy similar. Una economía en desaceleración, una balanza comercial ya negativa, un déficit fiscal crónico, una deuda pública creciente y un montón de elefantes blancos y empresas públicas deficitarias. En crecimiento económico, fíjense que hemos tenido un promedio en el periodo 93 al 2006 de 3,5% de crecimiento, y en el periodo 2006-2018 hemos estado cerca del 5%, que es muy parecido. Básicamente el 4.9% es exactamente el promedio de crecimiento en la región, en la región suramericana. Nuestro saldo en balanza comercial comenzó a ser negativo el 2015, después de muchos años de superávit, y ya llevamos 5 años de déficit comercial. En déficit fiscal, la historia es parecida, por eso se habla de los déficit gemelos. Ya vamos por 6º año consecutivo de déficit fiscal, y este año va a ser peor. Ya el Banco Central establece, o más bien ha proyectado un déficit. Diferentes fuentes nos llevan entre 12 y 15% de déficit fiscal. Lo mismo, la deuda pública comenzó, es mejor tomar como base el año 2007 con 2.200 millones de dólares de deuda después de la condonación del HIPIC, y hoy estamos por encima de los 11.000 millones. Muchos elefantes blancos. Aquí hay como ejemplo, esto es tractado un cuadro del libro del economista Rolando Morales, que identifica con varios criterios todos estos proyectos de elefantes blancos en un despilfarro de más de 10.000 millones de dólares. Esto ¿de dónde venimos? Y ahora veamos cómo estamos. Estamos en medio de una transición política, no vamos a comentar mucho de eso, pero que ciertamente, además de la pandemia, la transición política ha afectado la economía, y definitivamente está afectando y sigue afectando nuestras principales variables macroeconómicas, y sobre todo el escenario que va a tener el próximo gobierno para poder reactivar la economía.
Perdón. Ok, entonces seguimos. ¿Qué ha hecho la pandemia? Aquí tenemos el flujo de la economía en su forma más básica. Los hogares consumen, las empresas producen, los hogares compran de las empresas y ese es el ingreso. Los hogares ahorran y esos son los ingresos del sector financiero, con lo cual les dan crédito. Y aquí tenemos, digamos, el sector externo. La pandemia con la cuarentena, lo primero que hizo fue cortarnos los ingresos de exportación, cortar los ingresos a las empresas y cortar la cadena de suministros. Esto, por supuesto, generó un problema en los ingresos del gobierno, un problema en los ingresos de los hogares, una ruptura también en las cadenas locales de suministro, y eso a su vez ha tenido un efecto en el consumo de los hogares, lo que comenzó persiste la discusión en círculos académicos y entre economistas que si es un shock de oferta o un shock de demanda. En mi criterio particular, creo que es una discusión a estas alturas ya un poco fútil, porque estamos con problemas en la oferta y con problemas en la demanda, con problemas también con potenciales problemas, diré, en el sector financiero. Entonces, la economía está un poquito como nos mostraba Lique, como esa bicicleta con un palo atravesado en las ruedas, sin poder andar. Y esto sin mencionar todos los otros factores políticos y sociales que también traban la economía. Esto es estrictamente en los flujos económicos. Y en el contexto internacional, muy interesante lo que nos mostraba Lique, pero cómo está la economía mundial. Aquí tenemos dos fuentes obviamente muy importantes, Fondo Monetario y Banco Mundial. La economía mundial, cada vez que hacen revisiones, fíjense, en abril se hablaba de un decrecimiento del 3% y la revisión a junio nos muestra 4.9%. Para América del Sur de 5 a 9.5, que es lo que nos interesa, porque aquí están nuestros principales socios comerciales. Creo que es muy importante pegar una mirada al contexto internacional respecto al tipo de cambio. Nuestros socios comerciales, nuestros vecinos, han devaluado en los últimos meses muchísimo sus monedas. Esto ciertamente no afecta tanto a nuestra competitividad de exportación, puesto que son contratos, o sea, nuestras principales exportaciones son hidrocarburos y minerales. No son tan sensibles las elasticidades en ese sentido. No afecta tanto la competitividad, pero sí nos afecta mucho la competitividad interna, y por eso tenemos que ver cómo se comporta el tipo de cambio en nuestro vecindario, por así decirlo, con relación a nuestro tipo de cambio fijo. Nuestros índices de precios básicos están cayendo sistemáticamente. Minerales, hidrocarburos, soya salva un poquito la situación. Las perspectivas de crecimiento, ya lo comentábamos, cómo han variado de enero a junio, es muy fuerte. Para Bolivia, el Fondo Monetario nos hablaba digamos en enero, pensábamos un crecimiento de casi el 4% y ya para junio nos da 2.9%, pero el Banco Central ya anunció que su proyección, y este anuncio lo hizo en agosto pasado, no sé si lo ha revisado, pero ya nos hablaba de un crecimiento una caída del 6.2% del PIB. Si hablamos del índice general de actividad económica, que es un índice medido mensualmente, hemos tenido la primera caída en 20 años del 5.60%. Las proyecciones de inflación no es algo de lo que deberíamos preocuparnos en este momento. Aquí en un abanico, digamos, tiende a estar en niveles muy bajos, yo diría casi con una certeza altísima, cercana digamos, de una muy, muy alta probabilidad de que vamos a mantenernos por debajo del 2%. En términos de reservas internacionales, y esta fue una de los aspectos que el informe que publicó hoy Moody's para rebajar nuestra calificación de riesgo, habla de nuestras reservas internacionales, que ahora estamos con nada más de 5.5 meses de importación, y esto es quizá uno de los aspectos
que más incidió en nuestra caída de la calificación crediticia. Y esto, por supuesto, esto sí nos tiene que preocupar porque afecta nuestra capacidad de acceder a créditos, sobre todo en la tasa de interés, y poder atraer inversión extranjera, inversión privada, de la cual vamos a depender grandemente, en mi criterio, en los meses y años venideros. Balanza comercial, sobre todo porque han caído, como decía Lee, que se han cerrado las fronteras, tenemos un leve superávit, pero no es para alegrarse. Las remesas, que es otra, digamos, otra fuente muy importante de nuestra balanza de pagos, cayeron muy fuerte en abril, ya en mayo, en junio se están recuperando. Los depósitos en el sistema financiero, digamos, eso es algo que nos da cierta tranquilidad. Los depósitos siguen creciendo, han crecido 4.6% a junio del 2020. El crédito ha crecido tímidamente, pero poco. Aquí hay un dato, no ha crecido la mora sigue por debajo del 2%, pero bueno, hay una ley, un decreto que permite no pagar, entonces tiene congelada la mora. Tenemos que ver cuando se levante esta restricción, probablemente va a ocurrir algo parecido a lo que el Lique nos estaba contando con relación a los recibos de luz en su edificio. Nos tiene que preocupar especialmente los sectores cuya actividad económica ha caído. Fíjense, la construcción ha caído en casi un 20%, servicios en 18%, comercio en 13%, algo que nos está levantando la caída del PIB a que sea solo 6%, son servicios de administración pública, establecimientos financieros, etcétera. Entonces, esta parte sí nos tiene que preocupar porque aquí es donde se está generando el malestar económico, el malestar social por la falta de liquidez en los hogares. Otro aspecto que también mencionaba muy acertadamente Lique. En el sector fiscal, los ingresos fiscales cayeron muy fuertemente en abril. Esto básicamente es el diferimiento del IUE. Las empresas, recordemos, industriales, que son la mayoría, cierran balance al 31 de marzo. Entonces, esta es la parte de diferimiento. La caída no va a ser tan fuerte. Aquí ha habido una caída como del 30 y pico % con relación al año pasado, pero las proyecciones nos dicen que va a estar la caída al final del 2020 en los ingresos alrededor del 22-25%. Los gastos, sin embargo, no están cayendo, han subido, y vamos aquí directamente al siguiente, a los egresos. Este gráfico presentado por el ministro Ortiz esto es de hace un par de semanas, nos habla de una caída del 8% en los gastos. Fíjense que el gasto de servicios personales y bienes y servicios, vale decir, esto es el gasto en funcionarios públicos y este es el gasto en lo que gastan, valga la redundancia, los funcionarios públicos: papelería, viajes, viáticos, alquileres, computadoras, etcétera. Eso ha bajado muy poco. Aquí hemos tenido un crecimiento grande, muy entendible, para atender la pandemia, de 8.000 millones de bolivianos, 63% de crecimiento en esta partida de transferencias, son básicamente los bonos, y hemos tenido una caída muy fuerte a prácticamente la mitad en los gastos de capital. Esto contrastado no lo tengo en este gráfico, pero la ejecución de la inversión pública, lo último que vi a junio de este año, es que estaba en 9%. Entonces, ahí es donde estamos viendo que la economía está complicada. Este es el mapa de calor que utilizan muchos economistas del sector macroeconómico. En el sector cambiario, digamos, hemos pasado de estar entre un verde, perdón, y aquí explicar un poquito el mapa de calor. Verde es cuando estamos bien, no hay necesidad de preocuparse. Amarillo es obviamente como el semáforo, tenga cuidado, y rojo ya es para preocuparse, ¿no? Entonces, en el sector cambiario hemos pasado, digamos que estamos en un anaranjado. Eso tiene que ver también, el informe de Moody's ha visto mucho esto. Nuestro sector externo
Estamos bien con relación a tipo de cambio real, a reservas internacionales. Cuando digo bien es que no estamos en una situación crítica. El sector fiscal, el balance fiscal primario sí nos tiene en una situación bastante crítica, no así la deuda externa de mediano y largo plazo. En eso estamos, digamos, en niveles relativamente cómodos. En sector monetario también estamos, digamos, con una holgura. Esto obviamente está muy relacionado con los bajos índices de inflación que mostrábamos antes. Y en el sector real, el índice global de actividad económica realmente nos muestra que estamos en rojo. Y aquí ya paso al tema, ¿no? Al título de este conversatorio. ¿Cómo reactivar la economía? Aquí unos criterios primero de qué es lo que no tenemos que hacer, y creo que es más fácil ponerse de acuerdo en qué es lo que no hay que hacer. No hay que rechazar los créditos internacionales, como lo está haciendo actualmente el MAS desde la Asamblea Legislativa. Segundo punto, las empresas públicas, no podemos seguir con empresas públicas que compiten y desplazan la inversión privada nacional. Y no solamente, digamos, empresas públicas que están en el sector productivo, sino también lo que comentaba de que no estamos aprovechando el capital privado en el desarrollo de nuestra infraestructura. Tampoco debemos persistir en la excesiva presión y carga tributaria que tenemos sobre el contribuyente. Eso está agudizando el ya muy serio problema estructural de la informalidad. Tenemos una de las economías con mayor informalidad en el mundo, que supera el 70%, quizá llegando hasta el 80%. No podemos en este momento, por más de que estamos ante una situación de un déficit fiscal crónico, no es momento para una contracción severa del gasto de la inversión pública, todo lo contrario. Y por último, pese a que nuestro tipo de cambio fijo, y lo comentaba con relación al tipo de cambio que están teniendo nuestros países vecinos y socios comerciales, golpea a nuestro sector productivo, no podemos devaluar el tipo de cambio. El tipo de cambio es como una telaraña atada a muchos otros indicadores, como los depósitos bancarios, como los ahorros de jubilación, como la cartera hipotecaria. En fin, hay muchas otras variables que hacen definitivamente no aconsejable desde ningún punto de vista, y cuando digo ningún punto de vista es económico y también político y social, una devaluación del tipo de cambio. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Qué pensamos que es lo que se debe hacer? Se debe apoyar muy fuerte a las micro y pequeñas empresas con financiamiento con bajas tasas de interés y facilidades de acceso, por un lado. Ya cuando entremos al tema de preguntas y respuestas, podemos ahondar un poquito en este tema de cómo se podría generar eso. Pero lo principal es dándole un giro, y aquí sí voy a adelantar algo, dándole un giro al rol que tiene el Banco de Desarrollo Productivo, y también aprovechar la banca estatal, el Banco Unión, su rol, y redireccionar créditos. Hoy por hoy están muy direccionados, en mi opinión, a la banca grande, y las instituciones financieras de desarrollo están un poco, no diré marginadas, pero hay que darle mucho más atención porque ellas trabajan en la base de la pirámide, en ese sector informal que está tan golpeado. Hay que darle asistencia financiera a las empresas con problemas económicos, no cabe duda. Esto también vamos a tener que trabajar el Código de Comercio con relación a facilitar la quiebra o generar inclusive un estado de latencia, ¿no? Que entre en un coma inducido una empresa, que no necesariamente tenga que cerrar, pero que entre, digamos, en una pausa hasta que las condiciones cambien, y de ahí se verá si se la desconecta del respirador o no, por poner un ejemplo médico. El otro tema, el redireccionamiento en los proyectos estratégicos de inversión pública. También el informe de Moody's de esta tarde habla, y con muy acertadamente, de que la orientación de la inversión pública a los proyectos, megaproyectos, ¿no? Muy intensivos en capital,
Estamos hablando en el presupuesto de este año, por ejemplo, la planta de polietileno y polipropileno, 13,000 millones de bolivianos, y eso es importar fierros y tecnología y servicios totalmente. Eso tiene un problema en nuestro déficit fiscal y tiene un problema en nuestra balanza comercial. Entonces, urge un redireccionamiento de ese tipo de inversión hacia una inversión pública mucho más orientada en proyectos intensivos en mano de obra, en proyectos que consumen más materiales nacionales y no proyectos intensivos en capital e intensivos en importación de bienes y servicios del exterior. Hay que orientar también todo este esfuerzo público a una nueva generación exportadora, fortalecimiento de sectores, también lo mencionaba Enrique, gastronomía, turismo, etcétera. Aquí en particular creo que tenemos que orientar esta visión no solamente a cómo vamos a generar el dólar adicional de exportación, que lo tenemos que generar, pero creo que como país hemos descuidado mucho qué estamos importando y estamos importando bastantes cosas que no necesitamos. Estamos importando de una manera muy ineficiente. Entonces, para la estabilidad cambiaria, para la estabilidad, digamos, del sector externo, nos tenemos que fijar más en la importación. Y aquí un dato. Importamos más o menos al año unos 1.500, 1.600 millones de dólares de producto agropecuario que antes producíamos o bien podríamos estar produciendo. Y esa importación de 1.600 millones es el insumo para la mayor parte de nuestra actividad manufacturera, de la industria manufacturera. Entonces, tenemos que ver con mucho cuidado hacia ese lado e intentar, si se quiere, podemos llamarlo, un modelo neocepalino boliviano, sustituir importaciones, pero no industriales, no en la lógica, digamos, de los años 70, de una industrialización y sustituir la importación de autos o de televisores o de cosas así, pero sí pensar en una sustitución de la importación de nuestros productos agropecuarios que ha crecido increíblemente en la última década, por decir algo. También tenemos que trabajar muy fuertemente en la diversificación de los ingresos fiscales. Sabemos que ya no vamos a poder vivir de los hidrocarburos. Lo bueno es que nuestros ingresos fiscales dependen mayoritariamente de los impuestos indirectos. Entonces es ahí donde tenemos que enfocar nuestra atención para que sean racionales, para que todo el sistema tributario, también la administración tributaria, el código tributario, o sea, todo nuestro ecosistema fiscal nos lleve a una diversificación de los ingresos. Y finalmente, como dicen en inglés, last but not least, o sea, no por ser lo último es lo menos importante, quizá es todo lo contrario, tenemos que dar alivio a los hogares, que equivale en términos macroeconómicos a estimular la demanda. Pero aquí hay un tema social muy grave. Y pienso yo que una de las formas más eficientes, o dos de las formas más eficientes para dar alivio a los hogares, inyectar dinero a la economía, es primero devolverle el dinero a quien le corresponde. Entonces, tenemos una deuda muy abultada del sector público hacia el sector privado, principalmente al sector de la construcción, pero también a otros proveedores del Estado de bienes y servicios en los tres niveles del Estado, gobernaciones, municipios y gobierno central, una deuda de alrededor de 3,000 millones de bolivianos. Y eso genera, si se habla, digamos, de una óptica keynesianista, así como el gasto público te genera un efecto multiplicador positivo en la economía, la falta de pago en ese gasto público te genera una angustia y una iliquidez y problemas financieros, económicos, sociales y políticos, también con un efecto multiplicador. Entonces, esa creo que también es una de las medidas iniciales básicas para dar alivio a los hogares, para estimular la demanda. Y la otra, es un debate que está muy, muy intenso en el país, pero yo soy de los que piensan que sería bueno dar una devolución de aportes una devolución de los aportes a las AFPs, una devolución parcial, una devolución que además esté restringida solamente a quienes han perdido el empleo,
básicamente son aportantes, pero no están activos, lo cual quiere decir que están desempleados. Y obviamente hacerlo con mucho cuidado de que esto no llegue a afectar la estabilidad y la liquidez del sistema financiero. Más adelante podemos entrar en algo más de detalle para comentar ese tema. Bueno, creo que estoy cerca del límite de mi tiempo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguel. Vamos a darle la palabra rápidamente a Pablo, ganando tiempo, ya lo hemos presentado su trayectoria. Por favor, Pablo, si puede limitarse a los 20 minutos que hemos acordado para luego dar el paso a las rondas de preguntas y respuestas. Adelante, Pablo. Perfecto. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, estimado Tufi. Y quiero compartir algunas reflexiones sobre el tema que hoy día nos compete, que es la necesidad de una reactivación pronta de la actividad económica. Entonces, en esa línea, lo primero que hay que tomar en cuenta es que estamos ante un momento distinto. Estamos ante un momento en el que nosotros, en octubre, casi hace un año atrás, pensábamos que Latinoamérica, Bolivia, el mundo iban a tener otro comportamiento y hoy día estamos conscientes de que estamos ante una crisis perfecta sanitaria, social, en algunos casos política, me refiero en cuanto a regiones, esa es nuestra situación. Y algo que hay que tomar en cuenta es que Bolivia es el país más vulnerable a la pandemia, tomando en cuenta datos de Oxford Economics, que hizo un análisis de cuál es el país, la vulnerabilidad sanitaria, económica, y nosotros desafortunadamente estamos al inicio del mismo. Y nos llega este fenómeno y hace que tengamos un efecto de algo que ya se mostraba, que es una caída de 8% en la actividad económica, donde destacan minería, pero fundamentalmente estamos hablando en este caso minería mediana, y entre los sectores más intensivos de empleo están construcción, transporte y comercio, que han tenido una caída importante de la actividad y no vista. Si la veríamos en perspectiva, estamos hablando de que en años esta es la caída más fuerte comparada con la hiperinflación del año 80, aunque en acumulado la del año 80 supera pues bien esta situación. Pero el tema que nos tiene que preocupar es que esto tiene una contraparte, un correlato con la desocupación. Solo por la cuarentena, o sea, en realidad más que por la cuarentena, por el COVID-19, estamos hablando de 300.000 personas en números redondos que han perdido sus empleos, que sumados a los de otros casos, estamos hablando casi de 400.000 personas al mes de julio. Sin embargo, hay algo fundamental que hay que tomar en cuenta, y es que hay algunas personas que han optado por decir, miren, yo voy a salir del mercado laboral porque creo que no voy a encontrar trabajo, y esos son más o menos como 400.000. Entonces, sumando los afectados en términos de despidos, más los que han dicho, yo no voy a conseguir trabajo, estamos hablando como de 700.000 personas que configuran esta tasa de desempleo de 2 dígitos, que dicho sea de paso, es una de las más altas desde la época de la hiperinflación. Sin embargo, el otro problema que tenemos es que los ingresos laborales, los ingresos de las personas, aquí hablamos tanto del sector formal e informal en el ámbito urbano, han caído de un nivel cercano a los 10.000 millones de bolivianos a 3.000 millones durante 2 meses. Y en este caso, pese a los esfuerzos, por ejemplo, por dar transferencias o bonos, como le llamamos, que han totalizado como 5.500 millones de bolivianos, fíjense que eso solo cubre una parte de todo este espectro. Es cierto que se ha recuperado ya en los últimos 2 meses, en junio y julio, pero es algo que nos tendría que llamar la atención. El otro aspecto fundamental es que si nosotros desagregamos el efecto en el empleo, este ha caído de manera importante en el sector formal, puesto que ha caído de 840.000 a 690.000. Entonces, esto nos muestra que el sector formal ha sido el más afectado en la pandemia, puesto que el sector informal cayó, pero volvió a recuperar ese nivel que tiene en torno a 1.700.000.
Viéndolo en perspectiva, estamos hablando de un quinquenio perdido en adelante. Ustedes tienen aquí en este gráfico algunas proyecciones con antes y después, utilizando el FMI, Banco Central y todo, y estamos hablando de 12% menos de actividad. En este momento señalamos contundentemente de que estamos ante una Bolivia totalmente distinta. Algo que es fundamental y que hay que tomar en cuenta es que muchas cosas que en el pasado nosotros pensábamos que ya estaban dadas, no sé, la visión, cómo veíamos el desarrollo y todo lo demás, ha cambiado y hoy día tenemos una Bolivia en la que el ingreso, el PIB per cápita, el PIB por habitante, tomado en este caso en términos constantes, es decir, corrigiendo por el costo de vida, ha tenido un retroceso de 5 años. Entonces, la Bolivia a la que nos enfrentamos hoy día es una Bolivia como la de hace 5 años en términos de ingreso por habitante y a la que podríamos llegar de aquí a 5 años recuperando el nivel observado en 2019. Entonces, esto nos lleva a una situación, a una Bolivia distinta y que además hay que señalarlo con números fiscales que van a ser mucho más complicados. Ustedes tienen aquí una proyección que tiene el antes y después de la pandemia. Este año es probable que, en función a si se paga o no se paga el bono contra el hambre, estemos hablando de un déficit de 14% del Producto Interno Bruto. Pero no, lo preocupante no es este año, lo preocupante es cómo cambia el perfil de los ingresos para los años siguientes en términos de ingresos y gastos fiscales. Y hablamos de que al año tendríamos un déficit tranquilamente del 9%. En términos de que las perspectivas de ingreso y de egresos nos muestran una Bolivia totalmente distinta. Ahora, frente a eso, y algo que antes de comentar esto, que esta lámina, lo que quiero mencionar es de que los planes de reactivación en el mundo, si uno revisa, por ejemplo, la buena revisión que hace el FMI en un portal interactivo sobre políticas monetarias y fiscales, son bastante estándar. O sea, aquí no hay que inventar un plan de reactivación. Y los planes de reactivación tienen como algunos componentes que también están nominativamente, ya voy a explicarme por qué, en el Decreto Supremo 4272. Primero, que se tiene que financiar a las empresas en el sentido de preservar el empleo. Sería ilógico crear nuevas fuentes de empleo cuando uno lo que tiene que hacer en este momento es preservar. Entonces, en ese sentido, el impacto fundamental y en casi todos los países ha sido mediante fondos de garantía, inyección de liquidez, capitalización y otros, que es el punto 2 de este plan de reactivación que tenemos actualmente. Si eso no alcanza, entonces hay que ver recién el punto 1, que es programas directos de empleo, y que nos mostraba Luqui al inicio algunas características al respecto, pero sobre esa base, digamos, ya tenemos armado en el caso boliviano el aparato, si ustedes quieren, legal, y es un aparato legal y burocrático que toma su tiempo, no es una cosa en la que uno directamente hace un decreto y al día siguiente se ejecuta, no. O sea, crear fideicomisos, crear fondos de garantía, el esquema de titularización, que también está en el Decreto Supremo 4272, implica tiempo. Entonces, creo que el que tome la posta apenas tengamos las elecciones, debe tomar esta estructura, porque hasta diseñarlo, y eso también lo recalcaba Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard, toma mucho tiempo. Y ahí obviamente se podrán ver algunos aspectos de apoyo sectorial, inversión pública, y el otro aspecto que han mencionado tanto Miguel como Luqui, de apoyo a la demanda, sea tanto a grupos vulnerables como a algunos sectores que puedan impactar la demanda. Pero, ¿por qué menciono de que cualquiera que sea el gobierno que venga, va a tener que tomar este aparataje? Porque, como les decía, uno toma tiempo. Segundo, esto va en línea muy estándar de qué se debe hacer, y ustedes pueden ver acá que en realidad el presupuesto del Decreto Supremo 4272, sin tomar incentivos tributarios, es como de 35.000 millones de bolivianos, y que esto podría tener impacto en apoyar como 600.000 empresas y preservar, ojo, estoy mencionando preservar, no crear, porque acá lo que tenemos que hacer es preservar. Estamos hablando de 4,5 millones de empresas. Ahora, yo digo, ya está el aparataje,
pero el problema que tenemos en este momento es de que los principales fondos, como el FORE, por ejemplo, que son 12.000 millones de bolivianos, y que es un fondo para que la reprogramación en el sistema financiero continúe, esta no implique problemas al sistema financiero como una que se hace por norma, ¿no? Y que se han hecho en varios países, dicho sea de paso, pero en este caso tenemos que ver, ¿y qué pasa después de diciembre? Entonces el FORE es una alternativa, pero como ven ustedes está creado, pero no tiene los fondos respectivos. El FOGASEC, que es un fondo de decir, apoyemos a los sectores, a los que se mencionaban previamente, es un fondo que tiene una capacidad de apalancamiento de 1.100 millones que podría apalancar 11.000 millones de bolivianos, pero nuevamente está sin fondos. En cambio, los fondos más pequeños sí tienen recursos. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Hay un aspecto bien claro de bloqueo de ingresos. Somos uno de los pocos, tal vez el único país, que no puede permitir entrada de recursos externos a nuestro país. Entonces, en ese sentido, los desafíos vienen por tres aspectos: estabilidad, institucionalidad y productividad. Estabilidad en términos de que necesitamos los recursos externos urgentemente para que estos fondos o cualquiera que cree el nuevo gobierno tengan los recursos, porque eso va a implicar, mientras más tiempo pasa, va a significar más empleos perdidos. El segundo aspecto es que el sector público tiene que acomodarse a esta nueva realidad, incluyendo las empresas públicas. Estamos ante un escenario internacional y nacional totalmente distinto. Pero eso no implica de que tengamos que ver otros aspectos que son igual de fundamentales. En el ámbito institucional necesitamos llamar a concurso de méritos en todos los puestos, porque en este momento tenemos un cambio de interlocutores muy frecuente, inclusive en el anterior gobierno, el de los 14 años, cambiaban el viceministro, el director y todo el staff, y eso no puede continuar. Necesitamos fortalecer a las entidades del sector público con asistencias técnicas para que puedan recuperar las buenas prácticas y empezar a tener leyes de información estadística, leyes del Banco Central, inversiones y todo lo demás. Y en el ámbito de productividad necesitamos por lo menos 3 reformas. Una reforma laboral que simplemente significa no quitar beneficios, sino agarrar los beneficios que existen, pero empezar a cambiar quién los paga, porque en este momento crear un empleo formal es casi imposible. El segundo aspecto es una reforma tributaria, puesto que tenemos todos los componentes, pero ojo, la reforma no solo tiene que estar centrada en términos de tasas, sino también en términos de complejidad, en términos de la burocracia que se requiere para eso. Y una tercera que tiene que ver con una reforma regulatoria. En términos sencillos, y ya terminando esta presentación, lo único que diría, en línea con lo que mencionan Abhijit Banerjee y Esther Duflo, que son premios Nobel de Economía, tenemos que ir desterrando los problemas que impiden el desarrollo de Bolivia. Ideología, porque nos hace ver la realidad de otra forma; ignorancia, porque a veces uno puede estar muy bien intencionado, pero no tener la capacidad técnica para hacerlo; e inercia, que en muchos países seguimos haciendo lo mismo, pese a que las buenas prácticas indican todo lo contrario. Yo termino con 2 láminas y una es esta. Pese a que estos planes no se han podido implementar, ya la economía muestra algunos signos de recuperación. Si en abril estábamos cayendo como a 23%, en junio estábamos cayendo como a 7%. Pese a todo, creo que hay un aspecto de esos, y esto viene dado por la flexibilización gradual, que ha significado que si en algún momento habían 2 millones de personas que no podían trabajar, ahora lo hagan. Y mi reflexión final es de que, en línea con lo que dicen estos 2 investigadores del MIT y de la Universidad de Chicago, Daron Acemoglu y James Robinson, conocidos por el libro ¿Por qué fracasan las naciones?, o el reciente El pasillo estrecho, la democracia rinde. La democracia, de acuerdo a estudios que han hecho estos investigadores, implica mayor crecimiento, pero ojo, va a implicar un proceso de ajuste que evidentemente implica toda la institucionalidad del caso. Entonces, en ese sentido, yo agradezco por la oportunidad y estoy pendiente a cualquier consulta, etcétera, que se haga al respecto. Gracias, Pablo, por la intervención. Vamos ahora a entrar a la ronda de preguntas. Comenzaré con las mías, que serán muy puntuales y cortas, no más de 10 minutos y quizás menos, de a una seguramente a cada panelista, y luego abriremos el panel para todas las preguntas a través del chat que ya empezaron a llegar. Y quiero
comenzar con Lique precisamente, planteándole, ha demostrado que el confinamiento largo más bien no fue ni siquiera un paliativo, sino que agudizó el problema económico y también de mortandad con los cuadros que hemos visto. Todavía seguimos teniendo restricciones en Bolivia, tenemos un confinamiento largo e inclusive estamos todavía con un confinamiento y ciertas restricciones a la actividad económica. En ese sentido, ¿usted qué cree que se debería hacer? Levantar cuanto antes todas las restricciones, y para hacerlo, ¿cómo se puede evitar arriesgar el tema sanitario fundamentalmente? Yo sé que a lo mejor usted no es epidemióloga, pero ¿cómo se puede encontrar una respuesta a no exponer el riesgo sanitario, considerando que pueden haber rebrotes? Ya lo estamos viendo en Europa, ¿no? Los rebrotes y la segunda oleada. España hoy están muriendo 230 personas por día, otra vez. En ese sentido, ¿qué recomienda desde su punto de vista en cuanto a la liberación total de inmediato, cuando sin poner en riesgo el otro factor, el factor sanitario? Bueno, yo creo que durante estos 6 meses la gente han aprendido mucho de cuidarse. Es impresionante cómo los bolivianos se visten para hacer compras. Y yo creo que no necesitamos tantas restricciones formales, pero que la gente tiene que cuidarse. Tienen que seguir usando mascarillas, hacer distancia, no tiene que haber eventos grandes. Todas las medidas que tienen sentido vamos a tener que mantener. Pero sí, por ejemplo, yo fui ayer al banco para pagar, quería transferir dinero a mi cuñada en Perú y no era mi día, así que no me han dejado entrar y he vuelto a la casa y he enviado a mi hija. Así que el doble hemos salido por esta restricción. Y en general me parece que, especialmente al principio de la cuarentena, donde han acotado el tiempo de los supermercados y todo, y estábamos allá amontonados haciendo filas y filas, era totalmente contraproductiva, yo creo. Así que y los bonos, yo creo que muchos se han debido contagiar en estas filas que había por todos lados, y han llevado el virus a su casa, incubándolo y enfermándose. Realmente creo que la cuarentena rígida no ha ayudado a nada y tal vez ha empeorado la situación. Claro, bueno, yo creo que debería haber una política así de mucha más responsabilidad individual, familia, los lugares de trabajo, sentido común. Ya hemos aprendido mucho de cómo comportarnos. Al principio tal vez era necesario ser un poco estricto, pero ya estamos listos. Bueno, gracias. Enseguida vamos a dar paso a la ronda de preguntas de los asistentes. Voy a ir con Miguel y quiero que por favor nos pueda detallar cuál es su propuesta relacionada con la devolución parcial de los recursos de las AFP o los aportes a las AFPs, principalmente a los desempleados, que es lo que he escuchado. ¿En qué porcentaje usted cree que se debería devolver? ¿Cuánto implica esa población que se podría beneficiar con esa devolución? ¿Y cómo hacerlo sin poner en riesgo, por supuesto, la estabilidad del modelo de pensiones? Si nos puede detallar. Y lo mismo, la sustitución de importaciones, que es una de sus propuestas, ¿cómo se debería hacer? ¿Implicaría acciones proteccionistas del agro particularmente? Si nos puede, por favor, responder.
su audio, por favor, Miguel, si lo puede activar. Perdón. Decía, con relación a la devolución de aportes, hay aproximadamente 2.4 millones de aportantes registrados en las AFPs, pero aproximadamente la mitad son inactivos. Entonces estamos hablando de un universo de 1.200.000 personas que no están aportando. De ese, muy interesantes las cifras que nos mostraba Pablo. Podemos inferir sin temor a equivocarnos que solamente una porción de ese 1.200.000 de aportantes no activos, solamente una porción de ellos han perdido su empleo en el último tiempo. Entonces, el primer elemento es que sea voluntario. El segundo elemento es que hay que reformar integralmente el sistema de pensiones, comenzando por eliminar la ley 065 del año 2010, que básicamente lo que hizo fue ponerle una camisa de fuerza a las inversiones del sistema de pensiones, con la cual la mayor parte de los ahorros previsionales va a la banca en un simple DPF a ganar lo mínimo que paga la banca en unos tiempos de alta liquidez financiera. Eso desde un punto, por un lado. Por otro lado, hay que calzar esa devolución en un periodo de tiempo, digamos 6 meses, con relación a los ingresos corrientes que tienen las AFPs. Las AFPs tienen alrededor de 140, 150 millones de dólares mensuales de ingresos y gastan unos 60, 80 millones en pagar las rentas de jubilación. Entonces vas acumulando eso y juegas solamente con la liquidez, digamos, la liquidez corriente que vas generando en el sistema, y también utilizas la liquidez actual, que está en el orden de los 400, 500 millones de dólares. Esto es para no afectar la liquidez de la banca. Y además esto no se lo puede hacer de la noche a la mañana, tú tienes que anunciarlo, porque como funciona el sistema financiero es que básicamente las AFPs ya tienen previstos estos ingresos y la inercia de los últimos casi 10 años es que eso se entrega a la banca en DPFs y también la banca ya está programando de aquí a 3 meses que va a recibir estos DPFs y lo van programando en todas sus operaciones. Entonces esto tiene que ser algo concertado y de esta manera hemos hecho digamos, los estudios correspondientes y vemos que si se devuelve entre un 10, 15, inclusive 20%, para ponerlo en si devuelves 20%, no vas a afectar más de 10 o 12% la liquidez de la banca, ¿no? Que esta es una manera muy efectiva de generar ingresos, de inyectar ingresos en la economía. Podemos hablar mucho más, pero hacemos mucho énfasis en que no se puede con esta medida arriesgar la liquidez del sistema financiero porque necesitamos un sistema financiero sólido, líquido y muy creíble para la reactivación. Eso no cabe duda. Con relación a la segunda pregunta de la sustitución de importaciones, cuando decía neocepalino en términos de broma, no es por el lado de la protección, sino más bien por el lado de la oferta, de la producción. Existe ya una demanda, y nuestra demanda es la demanda alimentaria. Enrique nos hablaba de lo que hemos aprendido los bolivianos durante la pandemia. Hemos aprendido a protegernos. También hemos aprendido que la salud está primero y si nosotros, nuestra familia, estamos con salud, es una bendición de Dios. Y hemos aprendido que si tenemos comida sobre la mesa, es la otra bendición que necesitamos. Y cuando hablamos de comida es que haya dónde comprarla, ¿no? Era una preocupación en la cuarentena. Y segundo, tener los recursos para hacerlo. Entonces, estamos hablando más bien de una articulación, una integración vertical entre el sector agropecuario, el sector industrial manufacturero y el sector de servicios, con gastronomía, con turismo, con transporte, con almacenamiento, con cadenas de frío, ¿no? Entonces es más bien eslabonar bien en un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el sector público para que se genere una competitividad que te permita sustituir esas importaciones. Por ahí va la propuesta. Muy bien, gracias. Pablo Mendieta. Pablo, en tu intervención has planteado que hay que proteger los empleos y se hace mucho más difícil crear en este momento empleos. ¿Cuánto tiempo crees que se puede demorar en pasar de la protección del empleo
a la generación de empleo? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿de qué depende que funcionen finalmente los fondos creados y que has mencionado que no tienen disponibilidad de recursos? Supongo que de destrabar básicamente los recursos y entre ellos los créditos que ya llegaron. ¿Depende esencialmente de voluntad política o cómo se puede hacer para poner finalmente o hacer efectivos los fondos que has mencionado? Perfecto, gracias. Yo lo que aquí señalaría, y partiendo por la segunda, es de que la primera acción que tiene que tomar el gobierno siguiente, ¿no? y el Parlamento es de que debe destrabar esto, porque, por ejemplo, la idea... Perdón, Pablo, se está escuchando un poquito bajo tu volumen, no sé si... Aló, no sé si se me escucha mejor. ¿Aló? Está un poquito bajo. ¿Estás con algún audífono? A lo mejor es el audífono. Es mejor Por este así. otro lado, ¿se me escucha? Ahora sí. Ahí. Vamos, estamos en estéreo. Perfecto. Lo que yo básicamente señalo acá es de que necesitamos destrabar urgentemente esos recursos externos. O sea, ¿por qué? Porque el siguiente gobierno no va a tener oportunidad de continuar y es que no tiene los recursos externos, y la primera tarea en ese sentido es precisamente que estos recursos y otros, por ejemplo, hablar con el grupo consultivo y otras entidades, dependen del recurso externo. Inclusive la idea, en mi opinión, que planteaba Miguel y con la que yo, por ejemplo, igual coincido de que sería un apoyo, un alivio, va a depender de recursos externos, porque a diferencia, por ejemplo, del caso de Chile o del caso de Perú, las AFPs aquí han invertido más en nuestra economía que en el resto de otros países. En el caso de Chile, cuando se hizo la devolución de aportes, lo que se hizo, las AFPs repatriaron el dinero, y esa fue la idea que hubo al respecto. Entonces, ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta. En cuanto a el empleo y creación, yo creo que en este momento, si quieren verlo desde otra perspectiva, entendería de que estamos en un momento en el que nuestro enfermo está en la UTI, en la unidad de terapia intensiva, y nuestra primera prioridad es qué hacemos para que sobreviva. Una vez que ya sobreviva, ya podremos ver cómo queremos que sobreviva, qué tipo de vida necesitaría tener, qué dieta o cosas de estilo, porque veo algunas inquietudes de ¿y qué pasa a futuro? Por decir, con la digitalización, con el medio ambiente. Son todas cosas que tenemos que verlas, pero creo que en este momento es ¿qué hacemos para que el paciente sobreviva? Bueno, gracias. Voy a comenzar con la ronda de preguntas de los participantes en el conversatorio, el público participante. Y comienzo con una de Gonzalo Maldonado, abierta para quien desee responderla. En la próxima década se perderán muchos empleos rutinarios porque hablan de una economía del siglo XX sin un tránsito hacia la nueva economía sostenible. Bueno, creo que es un comentario, pero puede ser un disparador de respuesta. ¿Alguien que quiera responderla, por favor? De los tres panelistas. Si quieren la reitero. A ver, Miguel, ¿la entendió? Sí. No, justamente no. A ver, la reitero. En la próxima década se perderán muchos empleos rutinarios porque hablan de una economía del siglo XX sin un tránsito hacia la nueva economía sostenible. Debe ser, ¿por qué hablan de una economía del siglo XX sin un tránsito hacia la nueva economía sostenible? Yeah. Estoy de acuerdo con el comentario, y aquí un poco con el ánimo de abrir un buen debate, me voy a referir a lo que decía Pablo, con el ejemplo de la UTI. Sí, es cierto, tenemos al paciente en la unidad de terapia intensiva, pero digamos, todos los economistas y todos los analistas creo que coincidimos en que hay que inyectar recursos a la economía y que el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo. Pablo también lo decía, ¿no? De conseguir recursos externos para inyectar esos recursos, ya sea a través de un impulso a la producción o un estímulo a la demanda. Entonces, el planteamiento es si el Estado va a tener que intervenir, va a tener que inyectar recursos de una manera muy significativa, no podemos hacerlo para restituir la anterior normalidad que tenía muy serias fallas estructurales. Entonces, en ese ejemplo, no es solamente para revivir al paciente para que vuelva a los mismos vicios. Entonces, tenemos que hacer, digamos, aprovechar la terapia intensiva
para seguir con el ejemplo de Pablo, para quitarle los vicios a ese paciente que lo estaban matando en el largo plazo. Si fumaba mucho y está con un problema de cáncer de pulmón, no es solamente revivirlo, sino también que no salga de la UTI a seguir fumando, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con generar la economía post-extractivista, con generar una diversificación productiva de una base mucho más amplia, mucho más concentrada en el empleo, en una economía mucho más cercana a la gente, al emprendedor. Esos números que nos mostraba Pablo, y le agradezco mucho por el profundo análisis que nos hizo sobre la situación del mercado laboral, eso es lo que tenemos que principalmente generar. Entonces, tenemos que aprovechar la crisis, ¿no?, en el que Estado va a tener que intervenir consiguiendo recursos cuantiosos para inyectar a la economía. Entonces, tenemos que aprovechar eso para redireccionar la economía. Y un elemento más, inclusive la misma capacidad que tenga el Estado y que tenga el próximo gobierno para acceder a esos recursos, tenemos las fuertes multilaterales. Justo hace un par de días estábamos en un panel parecido con Enrique García y otros expertos en el tema internacional. Nos decía Enrique García que BID, Banco Mundial, CAF, etcétera, tampoco están como los bancos, también con problemas o sea, no problemas de liquidez, pero no es que están flotando en disponibilidad. Entonces estos recursos van a ser bastante competitivos. Tenemos que mirar a los mercados financieros privados, y estos mercados, inclusive algunos multilaterales, están viendo más a las finanzas sostenibles. Inclusive, Tufi mencionaba el informe de hoy de Moody's. Una de las razones, ¿no?, que toma Moody's para la baja de nuestra calificación es justamente nuestros problemas estructurales con relación a cómo cuidamos el medio ambiente, a cómo gestionamos nuestros recursos fiscales, a cómo gestionamos en realidad nuestra economía desde el punto de vista institucional. Ahí coincido mucho con Pablo. Entonces, tenemos que aprovechar esta coyuntura y esta inyección de recursos, y creo que este es el punto central del comentario, hacia despertar ese paciente a una nueva normalidad, a una vida más sana, una normalidad más sana. Si me Bueno, muchas gracias. ¿Aló? Si quiere Pablo complementar, adelante, Pablo. Perfecto. Primera pregunta, ¿se escucha bien? Otra vez el audio, sí, está como... Perfecto. ¿Ahora se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Muy bien. Entonces, para complementar lo que decía Miguel, lo primero que hay que tomar en cuenta es que esta es otra normalidad. O sea, por ejemplo, cuando planteemos planes de desarrollo, ya no tenemos que estar con los planes de hace 5 años, que van a decir, vamos a hacer esta carretera, este camino. La inversión pública ya no va a tener recursos. O sea, les digo en términos de que si uno ve cómo vienen los flujos, estamos hablando de un déficit de $5.000 millones solo en términos presupuestarios para los siguientes 5 años. Entonces, en esa línea, creo que, por ejemplo, pensar como antes ya no se puede, directamente porque no hay forma de hacerlo, porque ya no hay esa oportunidad. Inclusive en alguna conversación que tuve con otros empresarios les decía, mire, en este momento ya no es hora de formular los planes de antes, sino que ya ha cambiado totalmente la realidad. Yo en ese sentido creo que es fundamental de que, claro, que nuestro paciente venga a una nueva normalidad. Ahora, sí diría algo, no soy muy optimista, les comento, en cuanto a digitalización. ¿Y por qué menciono esto rápidamente? Porque si la digitalización sería tan extendida, estaríamos como Corea en términos de tener la pandemia. ¿Y por qué? Porque hay trazabilidad, la aplicación te indica dónde estás. En nuestro caso, eso todavía suena muy utópico. ¿Debemos ir? Sí, pero en este momento no tenemos los medios para hacerlo. Bien, gracias. Vamos a ir a la pregunta que está dirigida precisamente a Pablo. Paola Mejía pregunta, ¿cuáles consideras son los sectores productivos que deben priorizar para reactivar la economía? Y le agrego, ¿qué opinas sobre el tipo de cambio? ¿Debemos mantenerlo? Dice Paola Mejía. Pablo. Perfecto. Sí. Básicamente acá lo que hay que tomar en cuenta es que empiezo por el tipo de cambio. Y en el ámbito del tipo de cambio,
algo que quiero mencionar y destacar es que podríamos tenerlo fijo por un periodo más, pero no vamos a poder tenerlo indefinidamente. Entonces, creo que la discusión es qué hacemos dentro de poco para este tema específicamente y cómo afrontamos la salida. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que tenemos que ver en qué momento tenemos que salir, porque aquí ya no hay una opción de salgo o no salgo, sino es cómo salgo y cuándo salgo. Esa es la cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar. En términos de sectores, y respondiendo a la primera inquietud, sería aquellos que han sido más afectados. Y ese es el enfoque en términos de qué se debe hacer o qué se puede hacer al respecto. Esa sería mi visión. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta abierta a cualquiera de los panelistas, alguno de los tres, o si quieren los tres también. Patricia Cabero, el mundo se mueve a la digitalización de procesos, negocios, países. ¿Qué recomendaciones hacen al respecto para reactivar nuestra economía? Adelante, Miguel. Gracias. Yo creo que podemos hacer mucho y tenemos que aprovechar el momento. Por decir algo, Luis que mencionaba las aglomeraciones en el cobro de los bonos. Si hubiéramos aprovechado la oportunidad para digitalizar y hacer de la mejor manera posible la entrega de esos bonos vía billetera electrónica u otro tipo de, ¿no? de digitalización, pues hubiéramos avanzado, hubiéramos dado un salto en esa dirección y perdimos esa oportunidad. Entonces, hacia adelante tenemos que tomar esas oportunidades y además tenemos que comenzar con el Estado haciendo eso. Justamente ese es el rol que debe tomar el Estado en la economía, de iniciar procesos, de iniciar tendencias, de direccionar y dar señales inequívocas. Entonces, hablando de inversión pública, yo creo que no es momento de invertir tanto en carreteras. Y ojo, yo vengo del sector de carreteras, es algo que muchos de mis colegas se van a enojar conmigo cuando me escuchen decir esto, pero no hay que invertir tanto en carreteras, hay que invertir más en transformación digital, en fibra óptica, en la última milla, en llegar a cada pueblo, a cada escuela, a cada hospital, a cada centímetro cuadrado, diría yo, del territorio nacional, con internet barato y de alta velocidad. Eso es con inversión pública. Entonces, ese es un punto. El otro, en el sistema tributario, si tú comienzas primero, ya perdimos el tren de lo que es la factura digital, que todos nuestros vecinos lo avanzaron desde hace 10, 15, 20 años y nosotros nunca lo hicimos. Pero ya podemos saltar a la nueva tecnología, que es la tecnología del blockchain. El blockchain es una tecnología de transparencia que te da trazabilidad, te da claridad en cuanto a las transacciones. Entonces, si modificamos, y se puede hacer rápidamente, el sistema tributario al uso del blockchain, eso te va a permitir dos cosas. Digitalizar enormemente la economía y también llevar hacia la formalidad al sector informal. Y digamos, con una medida como dar un crédito fiscal a la transacción digital. Entonces, si tú pagas, y actualmente, digamos, yo tengo una hija en Buenos Aires, que ella desde su celular, y estoy hablando de Buenos Aires, no estoy hablando de Japón o de Suiza, ¿no? Aquí al lado, ella va y compra pan y compra verduras y paga el bus desde su celular. Entonces, no es algo muy difícil de hacer, pero sí tiene que haber una acción estatal muy definida en ese sentido. Y para eso tenemos el gobierno, el sistema tributario, las transferencias a las personas. Tenemos muchas herramientas como para avanzar muy rápidamente en esa dirección. Tufi, no sé si podría acotar algo. Claro, Pablo. A ver, yo coincido plenamente con Miguel, solo que creo que esto va a tomar 2, 3 años. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que, vuelvo a lo que decía, cuando llegó recién la pandemia, mencionábamos de que se podía controlar con instrumentos y herramientas digitales.
Y hoy día en realidad vemos de que eso no puede, por la baja cobertura y muchas otras cosas, y porque hacer un sistema de estos toma su tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer como si estuviésemos preparándonos para la siguiente pandemia. Es decir, a ver, si tendríamos la pandemia de aquí a 4 años, ¿qué cosas tendríamos que cambiar? Y coincido con todas las cosas que menciona Miguel, pero que creo que van a tomar como algún tiempo, lo cual no quiere decir que no debemos empezar a hacerlo ya. ¿Quiere también intervenir, Lique? ¿O pasamos? Bueno, tenemos otra pregunta. La actividad productiva requiere tiempo para fortalecerse. ¿Cómo podemos sustituir importaciones en el corto plazo y mediano sin recurrir a políticas proteccionistas? Si quieren responder, o ya Miguel, que había mencionado el tema y algo también adelantó. Gracias. Yo creo que si queremos sustituir importaciones, la pregunta más básica y elemental, y me lo dijo un industrial muy connotado, te cambio arancel cero por tipo de cambio flexible. Y yo creo que eso es básico. Yo creo que para nuestros productores nacionales, no solamente para el sector exportador, sino para nuestra industria nacional, lo que más les golpea es el tipo de cambio. En eso coincido con Pablo, que para empezar sí soy enfático en que en el corto plazo sería una locura mover el tipo de cambio, porque tiene muchas ataduras, como dije anteriormente. Pero tenemos que entender que hacia el mediano plazo sí tenemos que ir deshaciendo esos nudos y dándole una flexibilidad al tipo de cambio. Esa va a ser la principal herramienta, digamos, de competitividad interna. No estoy hablando de competitividad para la exportación, sino de la competitividad del productor nacional frente al producto importado. Entonces, en el tiempo en que vamos desatando en la macroeconomía, en el sistema financiero, en el sistema productivo, estas ataduras que tiene el tipo de cambio que nos han dejado básicamente desde el 2008, ya llevamos 12 años de un tipo de cambio fijo. Mientras vamos deshaciendo esas ataduras, podemos ir simultáneamente trabajando en ese eslabonamiento, en esa integración vertical entre nuestro sector agropecuario y nuestro sector manufacturero. Nuestro sector manufacturero es principalmente transformador primario de producto agropecuario, gente que hace mermeladas, gente que hace lácteos, gente que hace embutidos. Entonces, es un sinsentido estar importando esa materia prima cuando nuestro mayor aportante al empleo y al PIB es nuestro sector agropecuario. Entonces, y es ahí justamente un rol de señalización claro que debe tomar el Estado en direccionamiento de la inversión pública, en claridad de las políticas, ¿no?, a corto, a largo plazo, y esto tiene que ver también con la estabilidad y la claridad de esas señales, tiene que ver con todo lo que decía Pablo, institucionalidad, etcétera. Pero por ahí se puede lograr una sustitución de importaciones de producto agropecuario. Insisto, que no se entienda esto en el término más clásico de que queremos comenzar a hacer autos o televisores o computadoras en Bolivia. No, estamos hablando de, inclusive si me permites unos segundos más, Tufi, cuando estudiaba economía en los años 80 me llamaba la atención que fuera una medida de izquierda la sustitución de importaciones. Y era por la lógica de que el imperialismo, ¿no?, nos compra las materias primas baratas y nos vende el producto terminado caro. Pero en realidad era una lógica de proteger al industrial, al capitalista, la mayoría de las veces extranjeros, en detrimento del público consumidor popular. Nunca entendía por qué eso era de izquierda, porque a mí me parecía que era todo lo contrario. Más bien lo que digo que se debería avanzar es sí, darle una protección no arancelaria, porque no creo en eso, eso genera contrabandos, más cuando tienes una debilidad institucional como la que tenemos, pero darle un chance al productor nacional de alimentar a los bolivianos, ¿no? Y esto con políticas muy efectivas en base a una demanda ya conocida. Entonces, esto que estás haciendo, quizá en una primera etapa, sí, la mermelada nacional te cuesta más que la Argentina, ¿no? Pero al hacer eso, sí estás dando una protección y quizá un efecto redistribuidor con mecanismos de mercado a nuestra población más vulnerable, que es el agricultor boliviano. Entonces hay que verlo desde esa perspectiva. ¿Puedo complementar, Tufi? Adelante, Pablo.
Perfecto. A ver, yo creo que en esto, y tomando nuevamente lo que había señalado Miguel en términos de que no podemos volver a la anterior normalidad, sino a una nueva, a una distinta, en esa línea creo que debemos tomar en cuenta de que hay muchas políticas pasadas, y no solo de los últimos 14 años, sino de hace muchos más años que no han funcionado, y si seguimos haciendo esas cosas, pues probablemente no vamos a tener éxito. Entonces, creo que es hora de pensar en políticas distintas. Por ejemplo, en caso del apoyo industrial, tenemos que ver cómo hacemos de que nuestra industria se fortalezca fundamentalmente, pero desde sus fundamentos, desde su esencia, con aspectos que sí efectivamente le beneficien e ir yendo en un camino, por ejemplo, de disminuir los gravámenes, pero con una trayectoria bien definida, porque coincido que el aumentar gravámenes arancelarios en realidad puede ser un apoyo artificial y de corto plazo, y tomar algunas otras políticas que puedan servir para, por ejemplo, la formalidad, que es algo que también se mencionó, porque si hay algo que nos ha mostrado lo malo de la informalidad es esta crisis, porque el informal, el que escogió ser invisible por distintos motivos, en este momento no podemos llegar a ellos con salud, con educación, ni siquiera a veces con recursos. Y en esa línea, por ejemplo, algo que habíamos trabajado y que es una propuesta que en realidad nace de la Confederación de Empresarios y que en el caso de CAINCO ya le pusimos números, es que en vez de que el RCI IVA solo esté algunas personas, pues bien universalicemos eso en términos de que existe una devolución. Y he escuchado con agrado que varias propuestas políticas van en esa línea, porque si nosotros seguimos pensando con la misma lógica de antes, creo que va a ser complicado. Y creo que ahí el impacto que nosotros calculábamos con una política como esta era como 700.000 empleos. Tenemos todo un estudio al respecto de reconversión de 700.000 empleos de informales hacia formales. Entonces, creo que es una oportunidad para volver a hacer las cosas, pero mejor, de una manera distinta. Muy bien. Nos quedan solamente 9 minutos de acuerdo al tiempo previsto en el coloquio y tenemos una última pregunta para que la respondan puntualmente. Es abierta también a los 3 panelistas. ¿Cuál es el rol de los emprendedores en el cambio de la matriz productiva? ¿Se puede generar normativa aplicada a emprendedores nacientes y con 5 años de vida? La pregunta está abierta. Si puedo empezar. Adelante, Pablo. Perfecto. A ver, yo creo que es fundamental que se haga apoyo a los emprendedores, y no solo en los primeros 5, sino en todo el tiempo, pero políticas que sean consistentes, sostenibles, y sobre esa base, por ejemplo, rescato que el decreto 4298 de incentivos tributarios ha creado una forma de que los emprendedores puedan estar en un sistema de monotributo, 5% durante unos 3 años, y probablemente tengamos que darles ese tipo de cosas. Otro aspecto, otra medida que se tiene que hacer urgente es que en este momento el emprendedor nuevo, cuando empieza a operar, tiene que pagar todo el impuesto a las utilidades y no compensa con el IT, o sea, no hay compensación entre impuesto a transacciones e impuesto a utilidades, y eso en el ranking del Doing Business nos pone muy mal, bajando, o sea, haciendo que el emprendedor no pague el IT en los 2 primeros años. Creo que ya podríamos solucionarle un poco este esquema para que no tenga problemas al respecto. Entonces, creo que hay muchas tareas que hacer. El punto es, ¿cómo los vamos a hacer? ¿En qué secuencia? ¿Y cómo hacemos para que estos equipos empiecen a trabajar rápidamente? Porque yo, por experiencia en la política pública, tanto en el sector público como en el sector privado, sé que necesitamos muchas manos, muchas cabezas, y vamos a necesitar una reforma. Creo que si al final de cuentas esta crisis se pone como un gran limón, pues, y como lo dice en términos coloquiales, hagamos una limonada, y tenemos que trabajar de manera coordinada, sostenida, para que esto sea así. Gracias. ¿Desea complementar a alguien la respuesta a alguno de nuestros panelistas? Le daremos la palabra a Lique, por favor. Sí, bueno, para incentivar a los nuevos, a los emprendedores, tenemos como que liberarlos primero de lo que estaban haciendo antes. Así que todos los trámites de cierre de empresas y
tiene que simplificarse mucho, ¿no? Para que puedan dedicar todo su esfuerzo para los nuevos emprendimientos que se necesitan para el futuro, porque es súper complicado cerrar una empresa en Bolivia y no debería ser. Y sacar este palo de los trámites de la bicicleta realmente tiene que ser mucho más fácil. Sí, no hay que complicarse tanto para esto. Casi va a pasar automáticamente si sacamos esto palito, yo creo. Sí. Bueno, Miguel, vi que también se quiere complementar la respuesta suya. Sí. Primero, el enfoque de que la política económica general, y estoy hablando de la macroeconomía, de la política de desarrollo en general, tiene que estar enfocada en el emprendedor y tiene que estar enfocada justamente en lo que decía, dejar la lógica de que vivíamos de la plata, después vivíamos del estaño, vivíamos del gas y ahora queremos vivir del litio. Entonces todo el Estado, toda la lógica está en esa dirección. Hay 3 elementos. El régimen tributario, ya lo decía Pablo, el monotributo, el régimen de monotributo para el emprendedor es una necesidad. Otro elemento que creo que es necesario es un diferimiento a los impuestos de importación, porque cuando se está emprendiendo, se está haciendo inversiones de capital, el problema no es el arancel, ya los bienes de capital tienen arancel cero en su gran mayoría, el problema es el IVA a importaciones, el problema es eso. Entonces, un diferimiento de eso. También para el emprendedurismo, un alargamiento de más bien la compensación del impuesto de las pérdidas, más bien, ¿no? Hoy por hoy es 3 años, y hay algunos emprendimientos quizá de mayor envergadura que necesitan mayor tiempo de maduración, entonces ver por sector, por nivel de inversión, ampliar eso. Pero decía, tenemos que trabajar en el tema tributario, que es una tranca, es un palo en la bicicleta del IQE. Tenemos que trabajar en régimen laboral, y aquí también coincido con Pablo, sin tocar, digamos, las conquistas de los trabajadores, que son sagradas, pero dentro del parámetro que tenemos de salario mínimo y de jornada máxima, tenemos que reglamentar que haya salario por horas, que haya trabajo de noche, trabajo en fin de semana, trabajo estacional, por Dios, queremos incentivar el turismo. Entonces, esa es una gran necesidad. Y todo eso también relacionado con la seguridad y finalmente lo que dice la burocracia. El mejor ejemplo, la definición que me gusta de la burocracia es hacer difícil lo fácil por medio de lo inútil. Y eso define nuestra burocracia. Y eso es con medios digitales. En esas 3 áreas hay que trabajar. Muchas gracias. Se nos ha cumplido el tiempo previsto para el coloquio. Sé que han habido muchas más preguntas, pero el coloquio ha tenido su límite de tiempo. Le queremos agradecer a Lieke Andersen por participar como panelista en este coloquio, también por supuesto a Miguel Roca y a Pablo Mendieta y a todos los que han intervenido en este coloquio a través de la audiencia y sus preguntas. Ha sido un gusto, realmente un privilegio poder hablar sobre un tema fundamental, reactivación económica esta noche. Gracias a la AmCham Bolivia por la oportunidad también de reunir este panel y tantos participantes que realmente constituyen una audiencia de lujo. Le agradecemos a los 3, les damos un aplauso virtual, por supuesto, y también un agradecimiento una vez más a la AmCham por esta oportunidad de generar este espacio. Hasta una próxima vez, gracias por la atención y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación.